No, pero hay tips, que estar por si acaso. No, no. para la entrevista, ¿no? No. ¿Duermes con el celular? No. ¿Con quién duermes? Solo con el perro. Acabas de mentir para comenzar. Bienvenido. Ya, y disculpa la distensión y el tema informal. Tenemos una buena amistad con Nicolás Issa que no afecta el cuestionario, como ya van a ver. Primero, créditos del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué le siguen llamando desembolsos los funcionarios del gobierno? ¿Por qué no le llaman lo que son préstamos? ¿Por qué no aclaran a qué plazo, con qué interés y qué condiciones tienen? Bueno, esto es un tema del ministro de Finanzas, pero de lo que he podido conversar, hay algunos tipos de créditos, hay desembolsos emergentes, temas relacionados como este de los 6.500 millones que tienen que ver con inversión social. Entonces hay algunas categorías, eso es algo normal, inclusive en algunas ocasiones hay créditos que no son reembolsables, entonces ya él poco a poco irá informando, pues obviamente las condiciones, pero en todo caso 6.500 millones de dólares en este momento es muy importante para el Ecuador. Usted hablaba de que están resolviendo o han resuelto lo fluvial en otra materia. ¿A qué se refiere? No, bueno, lo que yo le dije en la entrevista anterior es que teníamos un proyecto justo ese día y ya tuvimos una visita con la prefecta, el alcalde de San Borondón, de Daule, también de Durán, y ya en los próximos días, estamos hablando en el próximo feriado, se espera ya activar el turismo fluvial en el río Guayas, en el río Daule, y esto esperamos que sea de alguna manera también un motivo de activar la economía pues en lugares al aire libre, ¿no? Vi la foto que se tomaron. ¿Por dónde va a andar el turismo fluvial si no se puede navegar casi? No, sí se cuando puede. Hay marea baja, especialmente usted porque no ha andado ahí. Yo he hecho kayak allí. Hay sitios en que no se puede remar, ya metes el remo y track, sobre todo si es marea baja. En canoa hicimos el recorrido y efectivamente, en primer lugar hay que mencionar que ya se va a iniciar el tema de retirar la arena, pues que es un asunto que estaba pendiente desde hace algún tiempo, pero adicionalmente a eso igual estuvimos por eso con la Marina, quienes son los que se encargan de marcar los lugares donde se puede transitar, pero que sí permiten hacer un... ¿Han avanzado en ese proceso de dragado entonces ya? O sea, están avanzando, entiendo que están ya por obtener los permisos ambientales y iniciarán pronto, es un tema de la prefectura. ¿Y han empezado delimitando las zonas críticas, dice usted? ¿Eso ha hecho la Marina? Es lo que van a hacer para poder hacer este tema de turismo, justamente relacionado a la pregunta que usted me hace, es más o menos como guiar el camino donde los botes pueden circular, aunque algunos capitanes lo conocen ya por su experiencia, pero siempre es importante tener eso. Estuvo el ECU 911, quien se integrará con temas de seguridad, la Armada, que también hará patrullajes para que pueda servir esto como una alternativa, que será vinculada también a estos restaurantes que hemos estado trabajando en estos días y que puedan de alguna manera... En el próximo feriado, dijo usted. Sí, ese es nuestra idea. ¿Qué es? ¿Octubre? El de noviembre. Ah, el de los muertos y Cuenca, 2 y 3. Ok, buena la aclaración. ¿Qué van a hacer con el Código de Salud? Bueno, está ya aprobado. Como saben, es un tema que ha demorado casi 8 años en discutirse y obviamente ya es una decisión del presidente. Ayer Juan Sebastián Roldán indicó que se va a analizar en los tiempos que corresponden. Que se tomará un mes, dijo Juan Sebastián. Sí, eso es lo que corresponde y obviamente luego de eso habrá una decisión que ya es que está en manos del presidente de la República. ¿Pero va a ir por el veto total o el veto parcial? Es que realmente no le puedo contestar eso porque no tengo esa información, pero lógicamente será una revisión como debe ser y como siempre se ha actuado, ¿no? Que es lo normal. Si por usted fuera, ¿iría por un veto parcial o iría por un veto total? A ver, lo que pasa es que este tipo de temas son muy polémicos, nunca vamos a encontrar una actitud que todos estemos de acuerdo. Obviamente yo siempre, y lo he hecho en mis votaciones y cuando estuve en la asamblea, considero que la última opción debería ser tomar una decisión que yo considero fatal, por decirlo de alguna manera, pero hay que entender también que las sociedades han ido avanzando, que han venido dándose algunos cambios, y en este tipo de casos lo que yo digo es que más allá de mi criterio, que siempre lo he dicho, se debe actuar de la manera que sea más técnica posible, y eso es lo que justamente tendrán que analizar, ¿no? Es decir, actuar de la manera más técnica posible. Sí, exactamente, porque yo siempre he dicho
que es un tema que nosotros debemos de asumir realidades, hay que controlar mucho, hay que buscar otras alternativas, pero por mucho que yo dé una opinión, habrá la mitad que esté de acuerdo y la otra mitad que no. Entonces realmente es un tema que a veces es mejor, no tengo una postura real más que lo que yo he dicho siempre. Yo no iría jamás por esa línea, pero mi opinión en este momento realmente no es importante, porque primero que yo no lo decido, y segundo que también entiendo las otras posturas, ¿no? Entonces lo ideal sería siempre buscar una línea media. Gracias por darla, porque usted podría decir lo que aclaró al final, no soy yo quien decide, esta es mi opinión, pero hay que tener otro tipo de consideraciones. ¿Qué pasó con Inmobiliar? La vez pasada que estuvo aquí hablamos de eso. Eso quedó bajo una secretaría técnica que está sujeta a su control, lo cual significa que puede tener continuidad en la gestión. De entonces, ¿acá qué han avanzado? Bueno, hemos tenido ya, seguimos con el plan de ventas. La última vez que estuve aquí le había indicado que se lo vendieron 10 millones, tenemos proyectado 15 millones más. La semana pasada se entregó a la prefectura de Santa Elena 400.000 metros, donde ellos van a desarrollar... 400.000 metros. Sí, así es, un proyecto de vivienda rural. Recuerda que le dije que una de nuestras alternativas al final de nuestra administración iba a ser reactivar la economía. ¿En uno de los terrenos incautados? No, incautados no, porque si es que son del grupo Isaías, pues no se pueden vender. ¿De dónde eran esos 400.000 metros? Son terrenos estatales que, como hay muchos, que llevan años en ser utilizados. ¿Que tenía Inmobiliar? Por supuesto, eso es lo que yo le dije la última vez. Cuando comenzó la administración, el presidente dio esta disposición de que se venda. Hubieron muchas voces donde decían que no había nada que vender, que eso era demagogia, que no iba a pasar nada. Sin embargo, pues nosotros hemos encontrado hasta el momento ya 140 millones de dólares vendidos, y como le indiqué también, aproximadamente entre 50 o 60 más que esperamos llegar hasta el final de la administración. Ok, me dio la cifra que buscaba. Lo que le iba a preguntar es, ¿cuántos son los bienes que como estos de 400.000 metros cuadrados pueden entregar para que cumplan una función pública en vez de estar retenidos ahí, como acaban de hacer a Santa Elena? ¿Qué más hay? Bueno, tenemos algunos terrenos en Durán que también hemos tenido pedidos. En Quito también se está trabajando en esa misma línea, porque a veces... ¿Y por qué donarlos y no venderlos? No, es que son terrenos que han salido a la venta en 2 o 3 oportunidades y que no tienen... postores. Exactamente, entonces nosotros tenemos un manual, ¿verdad? Y lógicamente lo hacemos siempre y cuando se vaya a desarrollar alguna actividad. En este momento, si es que ya la prefectura inicia la construcción, esto va a generar empleo y va a dar también vivienda a las personas que los necesitan. ¿Por dónde queda este terreno de 400.000 metros cuadrados en Santa Elena, más o menos? Aproximadamente, o sea, bueno, está entre Salinas y Santa Elena, no es un lugar un poco apartado. Ya, yo lo visité. ¿no es al pie de la playa? No. Okay, ideal para urbanización. Sí, claro, pueden visitarlo, siempre habrá este tipo de preguntas y nosotros no tenemos problema en contestarles. Si fuera al pie de la playa, seguramente ya se hubiera vendido, porque siempre hay interesados, pero también hay otros que tienen 20 años y que no hacen nada con esos terrenos. Entonces, en este caso, pues también hay que fortalecer a los gobiernos en todo el Ecuador, y los quienes nos han pedido siempre lo hemos hecho, siempre y cuando no haya una prioridad para vender. Desde Quito, a Nicolás Issa Wagner, a las 7:41, secretario de la Presidencia. Le pregunta más Yolanda Torres. Claro que sí, Carlos, pero antes quiero decir a quienes nos siguen que pueden digitar en el navegador de su televisor Smart www.max TV Online, y tendrá Max TV para Ecuador y el mundo. Doctor Issa, un gusto. La resolución de eliminar el estado de emergencia fue de la Corte Constitucional. ¿Ustedes pensaban decretar otro periodo? ¿Cuáles son los objetivos que se cumplieron con los anteriores 2 periodos? Bueno, en primer lugar, debo recordarle que esto es una decisión que viene del COE Nacional. Está encargada la ministra María Paula Romo, obviamente con Rommel Salazar y todas las autoridades. Sin embargo, ya al haber una disposición, pues no se debe acatar, lógicamente, pero se ha venido trabajando en todo este tiempo, y lo que se espera es que la ciudadanía haga conciencia de que un rebrote sería muy complejo y que esta pandemia no ha terminado y todavía no va a terminar hasta que exista alguna vacuna que pueda protegernos del COVID-19, y hasta eso debemos seguir actuando con la misma responsabilidad. Ya hay algunas medidas
que nos llevan hacia una mayor libertad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ya no están solicitando entre Quito y Guayaquil las pruebas PCR, pero eso no quiere decir que se deban tener los controles y cuidados necesarios, ya que no se ha podido terminar con esta pandemia y debemos estar siempre tratando de cuidar a nuestros familiares, amigos, entre otros. No sé si con eso usted quiere decir que la función del gobierno central en esto se repliega y cuánto aportaba el gobierno estando en estado de emergencia para combatir la pandemia. No, yo no quiero decir eso, es simplemente que lo que estoy diciendo es que ya pues en algún momento se tiene que pasar a otra etapa, eso es lo que está sucediendo ahora, pero también los municipios por medio de sus ordenanzas van a seguir regulando este tipo de actividades, ¿no? Entonces hay que recordar siempre que en temas de riesgos, los municipios son quienes presiden y participan los COE cantonales. Es por eso que en su momento me pareció muy acertada la decisión de dar a los municipios la posibilidad de decidir sobre estos temas, ya que son ellos quienes conocen la realidad de cada uno de los cantones. Se supone que un estado de emergencia lo que tiene que ayudar es para tomar decisiones y acciones que sin ese marco no se pueden hacer. El presidente de la República ha dicho varias veces que él tiene 4 ejes hasta que termine, incluyendo la pandemia, hasta que él termine sus funciones. Tiene que ver con alimentación, salud, empleo y dolarización. Estamos entre los países con mayor afectación por el coronavirus en el mundo y tenemos, según el INEC, a junio 1 millón de desempleados. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo cumplir? ¿Por qué no se utilizó este estado de emergencia para más bien contener los empleos y reactivar en lo posible la economía? Bueno, en primer lugar, obviamente esos ejes son los que se han priorizado o se están priorizando a raíz de la pandemia. ¿Por qué no se pudo contener con el estado de excepción? Porque el estado de excepción no genera ninguno de los 4 ejes que ha mencionado el presidente. El estado de excepción es una medida que te permite obviamente controlar de alguna forma que no existan pues encuentros masivos, que no se pueda incumplir la ley. Ahora, además no podría contestarle si estaba planificado un nuevo estado de excepción, porque eso no lo sé, pero obviamente al haber esta resolución de la Corte Constitucional hay que acatarla, pero insisto, o sea, más allá del estado de excepción o no, aquí deben complementarse las estrategias de las distintas municipalidades, pero mucho más debe ser la conciencia de todos nosotros de saber que si no seguimos manteniendo el distanciamiento, si no seguimos colaborando en las medidas que tomen los municipios y que seguirá apoyando el gobierno, porque no es que no va a existir ese apoyo, simplemente que ya no existe el estado de excepción, no se va a poder controlar esta situación y corremos el riesgo de que exista un rebrote que sería terrible para todos nosotros. Vamos con otro tema. ¿Cuál es el clima interno con respecto a la posición de la ministra de Gobierno? Y no solo la actual, sino desde que la Asamblea no votó por ella a la vicepresidencia. ¿Su debilitada imagen no afecta directamente a la gestión de gobierno? No, porque en primer lugar no coincido con el tema de una debilitada imagen. Creo que lógicamente si ella ha tenido que enfrentar a la Asamblea, que lamentablemente en este caso tiene, como se ha dicho públicamente, 60 personas que están involucradas, es normal que no les agrade la intervención de la ministra de Gobierno, más aún cuando ha sido ella quien ha denunciado pues temas muy delicados como el asunto del hospital de Pedernales. Hay que recordar, y tal vez si esto no lo saben todos, es bueno que la ciudadanía lo sepa, que esta alerta de los movimientos se da dentro de Ban Ecuador, que es una ente estatal. Es informada la ministra y en ese momento se hace el seguimiento y es por eso que se dan estas capturas que al final terminaron involucrando algunos asambleístas. Entonces es entendible que ellos no estén pues de los más contentos con el accionar de la ministra, pero la otra opción sería que ella no haya hecho nada y creo que esa no era una alternativa.
puede que no estén contentos, estén felices o no. El hecho cierto es que ella es la gestora política en esa asamblea y de todas maneras, y obviamente que su imagen está deteriorada una vez que no obtuvo, como se pretendía, la votación suficiente para ser la vicepresidenta de la República. O sea, yo respeto la opinión, pero no la comparto porque son 137 asambleístas y ahí se pueden dar muchas razones por las cuales no se puede dar una votación, pero en todo caso creo que en mi opinión personal, como lo digo porque no puedo hablar por la ministra Romo, pero yo la conocí ahora en el gobierno y he visto que sus actuaciones son siempre de respaldar causas justas donde tiene que ver obviamente la intervención del Ministerio de Gobierno. Entonces, como le digo, ayer ella ya dio una rueda de prensa a las 8. No dio rueda de prensa. Perdón, una información, ¿verdad? Dio una especie de cadena. ¿Y está de acuerdo con eso? Usted está, no fue cadena, fue ella lo que hizo fue a través del Facebook Live. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque, ¿qué quiere? ¿Cómo lo interpreté? O sea, ella no está hablando desde el gobierno, está hablando desde una de sus redes personales, o sea, más con una voz individual, ciudadana, digamos, que como representante del gobierno. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, todo el gabinete la ha respaldado. Realmente ayer, como le digo, no puede ser un seguimiento, pero si es así, no quiere decir que no sea una cosa oficial. Tal vez no quiso este tema de hacerlo por Televisión Nacional, lo hizo desde su cuenta, lo cual también me parece muy bien, pero el mensaje es el que ella ha dado. Y a la interna, solo para terminar de contestar su pregunta, el ambiente siempre ha sido, como lo dije en entrevistas pasadas, que hasta el último día de gobierno se va a trabajar y se va a hacer todo lo posible por poder salir de esta situación. Desde esa entrevista hasta hoy ha habido estos ingresos económicos, se está avanzando ya con algunos sectores como turismo, que se lo está reactivando, construcción, que se lo está reactivando. Entonces, el gabinete en este sentido ha mostrado su respaldo interna y también de manera pública. Entonces, creo que de ahí ya lo que venga pues será un tema que debe de seguirse esperando qué es lo que va a suceder, pero lógicamente pues la ministra y la Asamblea, después de todo lo que ha pasado, no tienen una buena relación y yo tampoco la tendría si estuviera en el lugar de ella con todos estos hechos, ¿no? Entonces ahí hay que escoger entre defender los intereses del Estado o congresarse con la Asamblea. Escogió los intereses del Estado, me parece que eso es lo correcto. Carlos, ¿sigues con el tema? Sí, con una curiosidad. Usted estuvo presente en una reunión que fue un lunes, hace 3 meses atrás, tal vez, todavía estaba en Inmobiliar, en donde el presidente dijo a los presentes, en donde recuerdo que no estaba Otto Sonnenholder, por si acaso estaba usted, la ministra de Gobierno, Juan Sebastián Roldán, algunos otros altos funcionarios del gobierno. El presidente dijo que esperaba que ustedes lo acompañen en las listas para legisladores. ¿Por qué usted no se ha animado a eso y sigue de funcionario en Carondelet? Bueno, han existido algunas reuniones, no sé exactamente cuál usted se refiere, pero en todo caso, por lo menos en mi caso, yo ya estuve en la asamblea, en la anterior, creo que ya fue una experiencia donde pude ayudar en lo que me había planteado. Tuve la suerte de poder, la oferta que yo hice en campaña, incluirla en la ley, que es lo que yo me había comprometido. Y bueno, yo no tengo en este momento interés de participar en una elección. De hecho, pues voy a estar este tiempo hasta que el presidente lo decida, como lo he dicho, con la finalidad de, en un momento complejo como el que estamos viviendo, que no solo se vea lo que sucede todos los días, que todo el mundo se acusa, que quién es mejor o peor candidato, mientras la gente tiene un sinnúmero de necesidades, y yo quiero estar ahí. Sé que en algún momento, en los próximos años, cuando ya se pueda conocer de mayor forma todo lo que se ha hecho, la historia será la que va a juzgar en las actuaciones que se han tenido, pero nadie ha estado en un gobierno con una pandemia. Yo que viví el terremoto le puedo decir que no tiene nada que ver, que esta pandemia es algo que no tiene precedentes, y que una cosa es estar en esta situación y tratar de manejarla, y otra simplemente opinar. Mientras hayan pretextos, nadie queda mal, ¿no?
No, es que le estoy diciendo, yo no tengo interés en participar. Si esa fue la pregunta, yo no hubiera ido en una lista a la asamblea. Otros compañeros sí decidieron hacerlo. ¿Terminado este periodo se retire de la política? Bueno, tengo en mente ya dedicarme a mis actividades, sí, eso es ¿Qué lo que son? tengo. Bueno, tengo mi empresa, soy abogado también, tengo un almacén de hace 40 años. ¿Usted tiene 38 años? 40 años. Ok. 7:52, gracias por ponernos al día con algunos hechos y otras posiciones del gobierno al secretario de la Presidencia, Nicolás Issa Wagner. Miren, los